Muy bien. En realidad, yo aquí en esta escuela me siento un poco raro porque creo que todos ustedes vienen más del área de química, de biología o de ingeniería bioquímica o algo bio, ¿no? Directamente asociado con las proteínas. Sí, en mi caso, yo soy físico, sí, y prácticamente mis líneas de investigación están directamente asociadas con entender fenómenos de autoorganización también que se inducen por la colectividad. Bien lo dijo el director de la facultad, sí, un aspecto importante en el caso de las proteínas es entender por qué forman las estructuras, sí, o el tipo de estructura que forma cada una de las proteínas que nosotros conocemos y cómo eso impacta su funcionalidad. En realidad, cuando yo empecé mi trabajo de investigación en física, que me interesó entender estos problemas de autoorganización, en ningún momento pensé que estas ideas o que este tipo de desarrollos teóricos pudieran también aplicarse directamente en el contexto de sistemas más complejos como son los sistemas biológicos. Sí, yo en particular, una de las líneas de investigación que he estado desarrollando durante los últimos años es entender las fuerzas efectivas o las interacciones efectivas que emergen en estructuras micrométricas. Pero aunque las estructuras micrométricas sean, en cuanto a dimensiones lineales, sean un poquito más grandes que las dimensiones de las proteínas, lo que nosotros podamos aprender y desarrollar de conocimiento relacionado con este tipo de objetos, tal vez de una manera muy inocente, ¿sí? Nos podrían ayudar a entender parte de la fenomenología que ocurre cuando las proteínas están en solución, porque ustedes bien saben que no es lo mismo entender la estructura de una sola proteína, ¿sí? A entender básicamente cuando la proteína se encuentra en solución y que puede además interactuar con otras proteínas, ¿no? Y la interacción prácticamente proteína-proteína que está mediada evidentemente por interacciones de carácter electrostático, ¿sí? Cómo influyen en el sistema o prácticamente en el material o en el medio en el cual están inmersas las proteínas. Entonces, como les comentaba, durante parte de mi trabajo o parte de mi trabajo de investigación consiste en entender cuando estos microobjetos que se encuentran usualmente inmersos en una solución acuosa, ¿sí? Debido a las interacciones de carácter principalmente electrostático, pueden interactuar, comunicarse y esa comunicación y esa interacción define todos los procesos de autoorganización y desde el punto de vista de la física nos da información acerca de la termodinámica, como su estabilidad, como la fase termodinámica, etcétera, ¿sí? Y estas ideas que nosotros desarrollamos, principalmente utilizando las herramientas teóricas de la física y de la física estadística, ¿sí? Nosotros hemos tratado de entender otros sistemas mucho más complejos, como son las cadenas de ADN, en particular los procesos de desnaturalización y de renaturalización de una cadena de ADN. También hemos tratado, como vamos a discutir en esta presentación, el caso de proteínas, ¿sí? Y también hemos trabajado con membranas celulares, ¿ok? Esto utilizando no nada más herramientas computacionales derivadas de la física estadística, sino también colaborando con diferentes grupos de investigación en el mundo. De hecho, en particular, hemos trabajado recientemente, nada más dejen que se actualice la presentación. Ok, entonces les comentaba que no nada más hemos desarrollado herramientas computacionales para poder entender estos procesos de autoorganización y las propiedades termodinámicas de estos materiales. También hemos colaborado con diferentes grupos de investigación en el mundo, principalmente con grupos donde se llevan a cabo los experimentos y algunos resultados experimentales que les voy a mostrar. Sí, en el grupo, como mencionó la doctora Montaño, en el grupo del NIST, en el Centro de Investigación de Neutrones, donde se caracterizan muchísimos materiales. De hecho, tengo entendido que la compañía farmacéutica Genentech en California le pidió al NIST desarrollar un anticuerpo monoclonal, que es una proteína, y bueno, vamos a discutir más adelante algunas características de las propiedades dinámicas de estas proteínas en solución y por qué es importante.
también en el grupo de Stefan Egelhaf en el Departamento de Física de la Universidad de Düsseldorf en Alemania, como ellos también investigan propiedades termodinámicas de proteínas. Evidentemente, en el caso de la física, pues nosotros usualmente tratamos de modelar o de entender la fenomenología de estas biomoléculas considerando la aproximación de la vaca esférica. Y más adelante les voy a comentar qué significa eso. ¿Ok? Entonces, para iniciar, me gustaría platicar acerca de la ley de estados correspondientes. Miren, la ley de estados correspondientes, sí, es muy, muy vieja. ¿Sí? De hecho, tiene que ver con sus orígenes, tiene que ver con el trabajo desarrollado por Van der Waals cuando introduce la ecuación de estado, que es la primera ecuación de estado que es capaz de predecir una transición del tipo gas líquido. Con el desarrollo de la termodinámica, ¿sí? Cuando la gente empezó a entender los procesos termodinámicos y que pudo derivar u obtener experimentalmente la ecuación de estado del gas ideal, evidentemente esta ecuación no describe ningún proceso de transformación de la materia. ¿Sí? Por ejemplo, no podemos ver que esa ecuación sea capaz de describir la transición que observamos típicamente de un líquido, cómo se convierte en vapor, ¿sí? O cómo el líquido se puede solidificar. Estos procesos no los podemos explicar con esta simple ecuación de estado. En su momento llega Van der Waals, introduce de manera revolucionaria la idea de que existen átomos y moléculas, que estos tienen tamaños y sobre todo que existen fuerzas intermoleculares. ¿Sí? Y él se dio cuenta que si, por ejemplo, ustedes tienen la ecuación de estado, ¿sí? y determinan los puntos críticos de esa ecuación de estado, es decir, los valores de la presión, de la temperatura y del volumen donde el material empieza a experimentar una transición del tipo gas líquido y reexpresan esta ecuación, la ecuación de estado, en términos de esos valores críticos, ¿sí? Van der Waals se dio cuenta que existen una infinidad de materiales, y eso es sumamente interesante, ¿sí? Que cuando la ecuación de estado se reescribe en términos de sus parámetros críticos, la ecuación de estado toma una forma funcional universal. Y eso usualmente es interesante para la comunidad de físicos, porque si nosotros podemos expresar utilizando la misma forma funcional el comportamiento termodinámico que pueden exhibir una gran cantidad de materiales independientemente de su naturaleza intermolecular, pues eso nos habla de una universalidad. ¿Sí? Y entender ese comportamiento o el comportamiento termodinámico en términos de esa universalidad, ¿sí? Pues hace en principio un poco más fácil la descripción de los procesos de autoorganización de la materia, ¿no? O de transformación de la materia. Y bueno, hubo gente, ¿sí? Que se dio cuenta que no nada más la ecuación de estado, por ejemplo, como la del argón, la del criptón, el xenón, etcétera, obedece esa ley de estados correspondientes, sino que existen muchísimas cantidades termodinámicas, como el segundo coeficiente del virial, las densidades de coexistencia, la presión de vapor, la entropía de vaporización, los coeficientes de expansión térmica, etcétera, que prácticamente cuando uno escribe las funciones que describen a estas variables, las escriben en términos de estos valores críticos, entonces la forma funcional que adquieren es universal. ¿Ok? Independiente, insisto, y perdonen que insista, porque aquí el tipo de interacciones que surgen entre los átomos o las moléculas de manera colectiva, ¿sí? Tienen orígenes muy variados, muy, muy diferentes. Aquí lo interesante es que independientemente de esa interacción, ¿sí? Nosotros podemos expresar de manera universal el comportamiento de estas propiedades termodinámicas. Y eso es lo que se le llamó la ley extendida de estados correspondientes. ¿Ok? Muy bien. La pregunta es, si se dan cuenta, pues estos materiales, el argón, el criptón, el xenón, etcétera, es lo que nosotros conocemos como gases nobles. A lo mejor uno podría decir, pues los gases nobles tienen esa característica, ¿sí? Pero nosotros sabemos que los gases nobles no son los únicos materiales en el mundo o en el universo, ¿sí? Y nos podemos hacer la pregunta si es la ley de estados correspondientes también aplicable a otros materiales. ¿Y por qué me interesaría que fuera aplicable a otros materiales? Porque imagínense que ahora tenemos, hoy en día, que la ciencia y la ingeniería de materiales, sí, va muy de la mano con estos problemas como las pandemias o la pandemia que estamos sufriendo, sería ideal
tratar de caracterizar la funcionalidad o las propiedades de estos materiales en términos de estas reglas bastante simples y muy básicas, ¿no? que provee la naturaleza. Aunque nosotros ya podríamos advertir que sería casi imposible que todos los materiales se puedan describir a través de estas reglas bastante simples, ¿no? Porque sabemos que en realidad la naturaleza no es tan simple como nosotros quisiéramos que lo fuera. ¿Ok? Y existen otros materiales que les comentaba que a mí en particular me atraen demasiado por la capacidad que tienen para autoorganizarse. Sí, y bajo ciertas condiciones termodinámicas sabemos que se autoorganizan y entonces se autoensamblan. Y si se autoensamblan, la capacidad que tienen para formar ciertas estructuras definen completamente su funcionalidad. ¿Ok? Y estos materiales son los que denominamos, ¿sí?, materiales autoensamblantes y pertenecen a un área de la ciencia denominada materia condensada blanda. El término materia condensada blanda lo acuñó Pierre-Gilles Lejeune, quien fue premio Nobel de Física en 1991 por sus contribuciones a la física de polímeros. ¿Sí? Y estos materiales tienen una característica esencial. Son, vamos a decirlo así, entre comillas, fácilmente deformables mediante la aplicación de campos externos, ¿no? Y por campos externos me refiero, por ejemplo, a la aplicación de un esfuerzo mecánico, ¿sí?, a un campo de velocidades, a un gradiente de temperaturas, etcétera. ¿Sí? Y lo más importante es que estos materiales responden a esos campos externos cuyas magnitudes andan del orden de la energía térmica. Eso significa que una variación, por ejemplo, de unos cuantos grados centígrados puede cambiar completamente la naturaleza de estos materiales, ¿sí? El cómo se autoensamblan y por lo tanto todas sus propiedades termodinámicas cambian considerablemente, ¿sí? Por eso se les denomina materiales blandos, porque son muy susceptibles a estas variaciones, a estas pequeñas variaciones energéticas. Y para que se den una idea nada más de que la energía térmica es relativamente pequeña, pues recordemos que en el caso del átomo de hidrógeno, la energía de enlace del electrón al núcleo del átomo de hidrógeno anda del orden de menos 13.6 electronvolts, ¿sí? Eso es bastante y es considerable para que un átomo sea estable. ¿Sí? En el caso de la energía térmica aquí a temperatura ambiente, por ejemplo, la energía térmica anda del orden de un 40avo de electronvolt, ¿sí? Entonces, imagínense, estamos hablando de una energía que es 3 órdenes más pequeña que la energía de enlace de un electrón al átomo de hidrógeno, ¿sí? Así que con ese tipo de energías, con esas variaciones energéticas, ustedes pueden cambiar considerablemente las propiedades de los materiales. Y ustedes lo saben bien, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando el cuerpo, ¿sí?, cuando adquirimos una infección y que aumenta la temperatura ya a 38, 39 grados centígrados, pues ya andamos ahí desfalleciendo y el cuerpo empieza a reaccionar? Imagínense, nada más estamos cambiando 2 grados centígrados la temperatura, ¿sí? Eso significa que desde el punto de vista molecular está habiendo cambios sustanciales, ¿no?, en nuestras células, ¿ok? Y bueno, como materiales blandos, sí podemos encontrar una infinidad de ellos en diferentes áreas de la ciencia. En particular, las proteínas también son caracterizadas como materiales blandos. Y estos materiales, a mí es la parte que me atrae muchísimo de esta área, es que bajo ciertas condiciones termodinámicas se autoensamblan en una gran variedad de estructuras. Y la estructura que forman estos materiales, ¿sí?, la estructura que tienen, definen completamente sus propiedades termodinámicas, químicas, eléctricas, magnéticas, etc. Entonces es importante entender el cómo se organizan, pero no nada más cómo se organiza en el caso de una proteína, no cómo se forma esa proteína y qué estructura tiene la proteína. Sí, porque nosotros sabemos que cuando, por ejemplo, todos los fármacos que se están desarrollando actualmente con base en proteínas, cuando se meten al torrente sanguíneo, no va una sola proteína, ¿cierto? ¿Cuántas proteínas van? Pues van muchísimas, ¿sí? Y entre ellas se comunican y se comunican a través de interacciones físicas e interacciones bioquímicas. Y esas interacciones permiten que bajo un flujo externo, ¿sí?, como es el caso del torrente sanguíneo, puedan llegar a presentar fenómenos muy, muy interesantes y ahorita se los voy a platicar más adelante. ¿Ok? Muy bien. Nada más para comentarles desde la perspectiva en la que estamos trabajando, ¿sí? Yo les digo o les había comentado inicialmente que yo trabajo utilizando partículas coloidales como sistemas modelo. ¿Por qué me refiero como sistemas modelo? Sí, no estoy diciendo que todo el universo son coloides, ¿sí?, sino que hoy en día los coloides los podemos sintetizar,
los podemos caracterizar, podemos controlar su interacción. Desde el punto de vista científico resultan ser excelentes sistemas modelo. Y si uno observa las escalas características de longitud y de tiempo asociado a los coloides, podemos encontrar una gran variedad de sistemas que comparten esas dimensiones o esas escalas características, como los virus, las proteínas, los polímeros. Entonces, si nosotros llegamos a aprender ciertas cosas de la interacción y cómo se autoorganizan y cómo se autoensamblan los coloides, muy inocentemente, podemos asumir que a lo mejor estos sistemas tan complejos como las proteínas también se pudieran caracterizar y entender en el contexto de la física coloidal o de la ciencia coloidal. ¿Ok? Sí, y bueno, en el caso de los coloides, que también viven en un medio acuoso, sí, no sé si pudieras aceptar, por favor, que alguien quiere por ahí entrar. Gracias. Ok, en el caso de los coloides, igual que las proteínas, usualmente los encontramos en un medio acuoso. Y cuando están inmersos en un medio acuoso, ¿sí? Los coloides pueden adquirir carga eléctrica, ¿sí? Por un proceso químico adquieren carga eléctrica y por lo tanto ahora pueden interactuar electrostáticamente. Y como están inmersos en un medio acuoso, entonces también se comunican a través del medio o del campo de velocidades del medio y eso les imparte propiedades dinámicas bastante interesantes. De hecho, a nivel biológico, gran parte de los procesos, ¿sí? Por ejemplo, los procesos difusivos de la materia viva a esa escala se deben principalmente a las famosas interacciones hidrodinámicas que dependen básicamente del campo de velocidades del medio donde estos objetos viven. Y una característica esencial de estos objetos, nada más que voy a ver si puedo reproducir aquí la película, ¿sí? Es que exhiben movimiento browniano y el movimiento browniano es este movimiento errático que experimentan estos objetos cuando están inmersos en un medio, ¿sí? Cuyas dimensiones o cuyos constituyentes tienen dimensiones que son muchísimo más pequeñas que, que la partícula coloidal, ¿no? Entonces, imagínense si esto sucede con las partículas coloidales que tienen estas escalas características de longitud y de tiempo, pues ya podríamos imaginar que una proteína que también vive en un medio acuoso, pues va a tener características similares. A lo mejor es mucho más compleja su descripción, pero al final del día, las proteínas en solución también se van a comunicar a través de interacciones del tipo electromagnético, también se van a comunicar dinámicamente a través de interacciones de tipo hidrodinámico, ¿sí? Estas dos contribuciones afectan su capacidad para organizarse y afectan también su funcionalidad, ¿sí? Porque nosotros sabemos que si no tuvieran la capacidad de difundirse, muy difícilmente tendríamos ciertos procesos, ¿no? A nivel biomolecular. Ok, por supuesto, sí, además de las proteínas, pues podemos decir que los coloides son abundantes en la vida diaria, no nada más son de interés en la ciencia básica, también son de mucho interés en la industria y podemos encontrar, por ejemplo, la industria de las pinturas, podemos encontrar también la industria alimentaria, podemos encontrar inclusive la industria farmacéutica. Ustedes saben ahora que hay nanopartículas que pueden promover el transporte de fármacos de una manera mucho más eficiente o liberación de fármacos y podemos considerar a un coloide como una nanopartícula. ¿Sí? O al revés, una nanopartícula como un coloide. Y lo interesante es que desde el punto de vista termodinámico, ¿sí? Pues exhiben estados de equilibrio y fuera de este. Y vamos a ver qué significa esto. Muy bien. Y les decía, un aspecto fundamental, ¿sí? De estos objetos cuando viven en un medio acuoso o en solución son sus propiedades termodinámicas, ¿sí? Estos estados de equilibrio y de no equilibrio. ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero con propiedades termodinámicas? Bueno, que nosotros tengamos la capacidad de entender su comportamiento termodinámico cuando cambiamos variables termodinámicas como presión, densidad, temperatura, etcétera, ¿ok? Para poder entender eso desde una perspectiva molecular, nosotros debemos de entender la naturaleza del potencial de interacción entre estos objetos, ¿ok? En el contexto de la ciencia coloidal, por ejemplo, UDR es lo que nosotros describimos como el potencial de interacción entre coloides. Sí, para la gente que hace, por ejemplo, simulación de proteínas y que trata de entender la estructura de una proteína, ustedes meten la interacción entre los átomos que forman la proteína, ¿no? O a lo mejor un conjunto de átomos, ¿sí? Lo hacen un objeto
efectivo o un ente mucho más grande que un solo átomo, pero saben que va a haber reglas de interacción entre esos objetos, ¿cierto? Ahora, imagínense un potencial de interacción, pero ahora entre un macroobjeto o entre macroobjetos, ¿ok? Estamos aquí hablando de una escala completamente diferente. Ya no es una escala atomística, ¿sí? O intraatómica. Ahora estamos hablando de una interacción intermolecular. Y esa interacción intermolecular, usualmente en física y en física coloidal o en ciencia coloidal, lo ponemos como una barrera repulsiva cuando dos partículas se aproximan entre sí que evitan que se traslapen, porque recuerden que en física vale el famoso principio de exclusión de Pauli y no permite pues, que prácticamente dos electrones ocupen el mismo nivel energético. Y entonces, después también por interacciones mecánico-cuánticas, ¿sí? De origen electrostático, podemos tener una atracción. Si nosotros denominamos a R como el alcance de esa atracción, ¿sí? Nosotros en la ciencia coloidal se sabe, ¿sí? Que la atracción tiene cierto alcance y vamos a denominar ese alcance con la letra R, donde sigma aquí estamos suponiendo que los coloides o las partículas en general son esféricas, por lo tanto sigma es el diámetro de los coloides o de la partícula que ustedes quieren caracterizar. Si se trata de una proteína, imagínense que hacen a la proteína, le dan una forma esférica y por lo tanto sigma va a ser el diámetro de la proteína. ¿Ok? Y entonces la gente sabe que el alcance de esta atracción intermolecular es sumamente importante e impacta directamente en las propiedades termodinámicas y en la estabilidad termodinámica de una solución compuesta por estas macromoléculas. Sí, de hecho, hay un bonito artículo de Dan Frenkel en Science, sí, donde él muestra que básicamente si el alcance de la atracción es mayor al 25% del diámetro de las partículas, ustedes pueden observar el diagrama de fase estándar, ¿no? Donde tienen aquí ustedes la transición gas-líquido, tienen aquí el punto triple, tienen la coexistencia del líquido con el sólido y tienen el cristal. Pero si ustedes disminuyen el alcance de esa atracción, si por ejemplo ahora si el punto triple se va a encontrar por encima de lo que nosotros tradicionalmente habíamos observado como el punto crítico. Y resulta que una transición del tipo gas líquido, ahora desde el punto de vista termodinámico, se vuelve una transición metaestable. No es la transición termodinámica de equilibrio. Y entonces se vuelve una transición, vamos a decirlo así, bastante exótica. ¿Sí? Porque ahora estamos viendo que las fases de equilibrio es fluido sólido y que la transición gas-líquido se vuelve completamente metaestable. Pero estoy seguro que eso ustedes lo saben, porque ustedes cuando trabajan con proteínas siempre están trabajando en esa región. Están trabajando en la región donde el alcance de la atracción siempre es menor que el 25% del diámetro de las partículas y ustedes claramente pueden ver una solución de proteínas en una fase líquida o incluso en una fase gas e incluso pueden experimentar la coexistencia gas-líquido, ¿ok? Pero desde el punto de vista termodinámico, esa coexistencia es metaestable. ¿Okay? Son de los aspectos bastante exóticos que uno puede observar en esta clase de materiales cuando cambiamos considerablemente el alcance de la atracción. ¿Okay? Y bueno, la pregunta que vale, ¿sí? Y es de lo que les quiero hablar aquí también, es ¿y cómo determinamos la interacción entre proteínas, pero en solución? Sí, yo sé que muchos esfuerzos durante los últimos años se han desarrollado para poder entender la estructura de una proteína y entonces se han desarrollado herramientas computacionales, ¿sí? Para poder hacer simulaciones que le llaman simulaciones atomísticas, ¿no? Y entonces muchísima gente ha tratado de capturar la estructura que se cristaliza la proteína y se hacen experimentos de rayos X, ¿sí? Les dan información acerca de los planos atomísticos, ¿no? Y de ahí pueden hacer una reconstrucción de la estructura, pero de una sola proteína. Ya si ustedes quieren, ¿sí? Simplificar el esfuerzo computacional, entonces en física se dice que integran grados de libertad. Y entonces, en lugar de trabajar a nivel de un átomo o a nivel de átomos, entonces un conjunto de átomos lo vuelven una partícula efectiva, ¿sí? Y esas partículas efectivas interactúan de alguna manera. Hay reglas de interacción que tradicionalmente son reglas basadas en las leyes de la física
y entonces tiene una descripción también de muchos cuerpos con sus esquemas de simulación por computadora, ¿sí? Y a eso le llaman una descripción de grano grueso. Y computacionalmente hablando, es más barato hacer una simulación de este tipo que una simulación atomística. Y cuando ustedes hacen una simulación de grano grueso, pueden ver cosas como lo que aparece aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un, un anticuerpo monoclonal, ¿sí? Desarrollado sintéticamente. Este lo simulamos. Aquí hay, por supuesto, hay un montón de otros átomos y tenemos también agua. Nada más estoy mostrando, ¿sí? La proteína para ejemplificar lo que podemos hacer a nivel de grano grueso. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si esto ya representa un reto computacional? ¿Sí? ¿Qué pasa si ahora nosotros queremos meter más de una sola proteína? ¿Cómo pudiéramos nosotros tratar de capturar esa interacción? Porque finalmente, lo que les acabo de decir en la diapositiva anterior, que lo que yo quiero cuantificar, pues es este objeto, ¿no? O sea, yo quiero cuantificar la interacción entre proteínas, ¿sí? No nada más el cómo puedo yo entender la estructura de una proteína. Ahora quiero tener muchísimas proteínas en solución. Bueno, y por ahí cuando estuve de mi sabático, como lo mencionó la doctora Marisela, ¿sí? Cuando estuve en mi último sabático en el NIST, ¿sí? Ahí conocí un grupo bastante interesante, un grupo que trabaja muchísimo con materiales o con biomateriales y en particular con proteínas, y se les ocurrió una estrategia bastante interesante, ¿sí? Todos estos esfuerzos que ha hecho la gente por entender la estructura a nivel, perdón, la estructura de una proteína, ¿sí? Utilizando herramientas computacionales, ha sido bastante interesante, porque hoy en día creo que se tienen modelos que nos permiten entender cuantitativamente, ¿sí? La estructura de una proteína, ¿cierto? Y estos cuates pues tienen un instrumento muy poderoso que les permite realizar dispersión a bajo ángulos de neutrones, ¿sí? Y por lo tanto no pueden ver completamente la estructura de una proteína, pero cuando hacen experimentos de neutrones y meten la muestra, ¿sí? La solución de proteínas en el haz de neutrones, lo que ellos ven es lo que le llaman la intensidad de dispersión. Y la intensidad de dispersión es proporcional a la densidad de proteínas en la solución por esta función P de Q, que se denomina el factor de forma, ¿sí? Por esta otra función que se denomina el factor de estructura. Y el factor de forma, como su nombre lo indica, pues me da información de la forma y el tamaño de la proteína. Y entonces lo que se les ocurrió a ellos fue caracterizar el factor de forma vía simulación por computadora, utilizando grano grueso, porque este ente captura la información de una sola proteína. Entonces la simulan, ¿sí? Y entonces dicen, bueno, si de mi experimento saco el IDQ, ¿sí? Y de la simulación por computadora saco el PDQ y como yo preparé la muestra y conozco la densidad, pues en automático, ¿qué obtengo? Obtengo el SDQ, ¿cierto? Y SDQ, esa función se denomina el factor de estructura. Y el factor de estructura es una herramienta poderosa en física estadística porque está directamente asociada con la organización de las proteínas o de las moléculas en el espacio. Y la organización de las moléculas en el espacio está directamente asociada a la interacción entre las proteínas. Son de las herramientas que la física estadística ha permitido construir. Y si ustedes conocen el factor de estructura, hay un teorema en física estadística que dice que para cada factor de estructura hay un solo potencial de interacción. Entonces, imagínense, tenemos una ventaja importante, porque si ya cuantificamos el factor de estructura, podemos emplear lo que se conoce en física estadística como técnicas de inversión, y entonces de esta información, aquí por ejemplo hay diferentes o hay factores de estructura para diferentes tipos de proteínas. Sí, y lo que hicieron en este trabajo es utilizar este protocolo para poder extraer el factor de estructura, y del factor de estructura extraen directamente la interacción entre las proteínas. ¿Ok? Entonces es una labor realmente titánica porque esa interacción también depende de la densidad de proteínas en la solución. ¿Ok? Y estamos hablando, por ejemplo, de experimentos pues, que sabemos que valen millones de dólares. ¿Sí? Para poder entender la naturaleza de la interacción entre las proteínas. Y ahora, ¿por qué me interesa entender esa interacción?
Les comentaba al principio de la charla, ¿sí?, que cuando se desarrollan fármacos, ¿sí?, con proteínas y que se meten al torrente sanguíneo, el torrente sanguíneo, sí sabemos que hay una diferencia de presión que es la que promueve el flujo sanguíneo, ¿cierto? Y entonces esa diferencia de presión es, en términos prácticos, es como si la proteína, ¿sí?, estuviera experimentando un esfuerzo mecánico que la está deformando. Sí, y esa deformación que experimenta, más el acoplamiento con las otras proteínas, hace que cambien considerablemente muchas de sus propiedades termodinámicas, como la viscosidad. Y entonces, si aumenta la viscosidad por esa respuesta mecánica, si aumenta la viscosidad, evidentemente el transporte del fármaco, ¿cómo va a ser en el torrente sanguíneo? Se va a ver limitado, se va a ver afectado, ¿cierto? Entonces es importante, de alguna manera, tal vez nos convenga limitar o apagar completamente las interacciones de alguna manera entre las proteínas para evitar, ¿sí?, que obtengamos esos fenómenos como un incremento en la viscosidad y por lo tanto que se afecte la funcionalidad del fármaco, ¿cierto? Por eso es importante cuantificar las interacciones entre las proteínas. Pero esta ruta que está aquí, aunque es conceptualmente muy bonita, fue una solución bastante innovadora, requiere evidentemente millones de dólares, ¿sí? Es una solución que a lo mejor pues, no todos los grupos de investigación tenemos acceso. ¿Están de acuerdo? La pregunta es, ¿habrá alguna otra manera de determinar la interacción y que sea mucho más barato en todos los aspectos? Barato desde el punto de vista experimental, barato computacionalmente hablando. Bueno, cuando yo vi esto, sí, a mí la verdad me gustó, sí, y creo que fue cuando empecé a tener contacto con la doctora Marisela Montaño, porque yo quería de alguna manera entender si podíamos cuantificar vía simulación por computadora estas interacciones, que no nada más la simulación de grano grueso me ayudara a cuantificar el factor de forma, sino también meter varias proteínas en solución. Ahí se veía completamente mi ignorancia en el campo, ¿sí? Porque sé que meter una proteína es complicado. Meter dos es mucho más complicado. Meter N, pues evidentemente resulta imposible, computacionalmente hablando, ¿sí? Pero aún así dije, bueno, pues yo sé un poco de física de coloides, me di cuenta de este trabajo, que una de las conclusiones importantes de este trabajo es que las interacciones entre las proteínas, por más que la proteína tuviera una estructura no esférica y fuera altamente compleja, la interacción se podía modelar utilizando la descripción de la física coloidal. Y eso para mí fue bastante impactante porque dije, bueno, yo he vivido de los coloides, sí, los últimos 20 años, sí, y he trabajado con ellos, a lo mejor podemos aportar algo desde una perspectiva de la ciencia coloidal. Y entonces en ese tiempo tuve un estudiante de doctorado en el que estábamos interesados en trabajar el diagrama de fase de proteínas en solución, sobre todo porque por ahí había visto en la literatura, sí, que evidentemente a la gente que trabaja en bioquímica o en biología o en química de proteínas, sí, les interesa entender pues, la estructura de las proteínas y entonces tienen que lidiar con que pues, el sistema ya cristalizó o qué tan lejos o qué tan cerca estamos de la transición gas-líquido, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces empezamos a jugar con modelos tipo coloidales para poder caracterizar el diagrama de fase de las proteínas. Pero además, regresando al punto inicial, ¿y esto qué tiene que ver con la ley extendida de estados correspondientes? Porque pues esa era la situación inicial, ¿no? Pues resulta que más o menos hace 20 años, Noro y Frenkel, en el campo de la física coloidal, encontraron algo sumamente interesante, o que a mí realmente me llamó mucho la atención. Ellos observaron que, por ejemplo, si dos sistemas coloidales completamente diferentes en naturaleza los escribimos en términos de un diámetro efectivo, de una densidad reducida y un segundo coeficiente del virial reducido, ¿sí? Si estos dos sistemas, ¿sí?, tienen estas tres cantidades físicas iguales, lo que ellos encontraron, independientemente de la interacción entre los coloides, encontraron que el diagrama de fase es universal, que las propiedades termodinámicas de estos sistemas son idénticas. Y volvemos a la situación
de la ley de estados correspondientes, ¿no? Se parecía mucho en el contexto de la ley de estados correspondientes, porque ahora nos están diciendo Noro y Frenkel que si dos sistemas comparten estas tres propiedades termodinámicas, donde B2 estrella es el segundo coeficiente del virial dividido entre el segundo coeficiente del virial de lo que nosotros denominamos la esfera dura, ¿sí? Y recordemos de nuestros cursos de termodinámica que el segundo coeficiente del virial nace del esfuerzo de expandir en una serie en densidad la ecuación de estado de cualquier material. Y ya desde el contexto de la física, el segundo coeficiente del virial depende directamente del potencial de interacción, y entonces el segundo coeficiente del virial es una medida de la interacción entre las moléculas. ¿Ok? Y por eso es importante no nada más cuantificarlo, sino también medirlo. Y también se puede medir en el laboratorio, ¿no? Y también es una medición importante en el contexto de proteínas. Entonces, estos individuos introdujeron lo que se conoce como la ley extendida de estados correspondientes y observaron que para que valga la ley extendida de estados correspondientes, el alcance de la atracción debe ser menor al 25% del diámetro de las partículas. ¿Ok? Y entonces eso es bastante interesante, porque imagínense dos materiales que satisfacen estas propiedades, estas características, ¿sí? Entonces comparten básicamente las mismas propiedades termodinámicas. Y eso significa, vean, si yo soy capaz de calcular el segundo coeficiente del virial, tengo una medida de ¿quién? Del potencial de interacción. Así que si tengo materiales que satisfacen la ley extendida de estados correspondientes, entonces yo tengo una medida para cuantificar ¿qué cosa? La importancia de la interacción entre las moléculas. ¿Ok? Y entonces aquí vale la pregunta. ¿Sí? La pregunta que nos podemos hacer es, ¿ustedes creen que las proteínas, ¿sí?, sean objetos o biomoléculas que también se puedan caracterizar a través de la ley extendida de estados correspondientes? Bueno, antes de eso, nosotros nos preguntamos si la ley extendida de estados correspondientes dependía de la forma funcional del potencial. Esa es una pregunta muy válida, ¿no? Porque en el caso de las proteínas, uno se puede imaginar que las interacciones son muy variadas. Vean tan solo el experimento hecho en el NIST. Esta proteína es más o menos globular, ¿cierto? O bueno, ni tan globular, es como un elipsoide. Esto que está aquí es como una pirámide. No recuerdo qué proteína era esta, pero evidentemente la interacción entre estos objetos va a ser bastante diferente. ¿Ok? Y sería muy, muy difícil o muy complicado pensar entonces que a lo mejor estos objetos, aunque su interacción sea diferente, pues que compartan propiedades termodinámicas similares, ¿no? Y por lo tanto, la interacción debe ser diferente. Pues resulta que Néstor, que en ese momento era mi estudiante de doctorado, le dije, mira Néstor, vamos a escoger 3 diferentes potenciales de interacción y que tradicionalmente podemos utilizar para ajustar la interacción entre las proteínas. Nos dimos cuenta, ¿sí?, que prácticamente las propiedades termodinámicas, cuando las expresamos en términos del segundo coeficiente del virial y la densidad reducida, la binodal, que es prácticamente la que determina la transición entre el gas y el líquido, ¿sí?, no depende de la forma funcional del potencial de interacción. Eso fue sorprendente, ¿no? Porque decimos, oye, pues estamos observando que 3 formas diferentes de interacción con 3 diferentes tipos de mecanismos físicos me están dando exactamente las mismas propiedades termodinámicas. ¿Ok? Y entonces, más o menos, cuando publicamos este artículo, un poquito después de que lo publicamos, y de hecho, eso fue una de las líneas de colaboración con el grupo de Düsseldorf. El grupo en Düsseldorf había hecho muchísimos experimentos con la lisosima. Voy a brincar esto. El grupo de Düsseldorf había hecho muchísimos experimentos con la lisosima, ¿sí? Y cuando hablé con Stefan y le pregunté, oye, ¿y por qué la lisosima? Me dijo, porque es lo que más se parece a una esfera. ¿Ok? Y entonces dije, bueno, pues vamos a utilizar la aproximación de la vaca esférica. Vamos a suponer que la lisosima es una molécula esférica y por lo tanto el potencial de interacción entre las proteínas en solución depende únicamente de la distancia de separación y evidentemente depende de la carga, ¿no? Y de hecho nosotros utilizamos esta forma de potencial
que es característica de las interacciones electrostáticas, y además lo que ellos habían cuantificado en el laboratorio es qué tan estable es la fase termodinámica de la solución de proteínas cuando añaden ciertos aditivos, ¿no? Y para no hacerles el cuento largo, lo que están viendo aquí a la derecha, el diagrama de fases, los puntos que ven aquí, ¿sí? Prácticamente son resultados experimentales utilizando técnicas de dispersión de luz, donde cuantifican el segundo coeficiente del virial y la coexistencia gas líquido, y las líneas sólidas que ven aquí básicamente son nuestras predicciones. ¿Ok? Y entonces dijimos, bueno, pues está muy interesante, ¿sí? Que prácticamente nosotros, sin conocer la naturaleza, sin conocer mucho de la naturaleza del sistema, pudimos ser capaces de modelar las interacciones entre las proteínas y obtener un acuerdo, pues se ve bastante cuantitativo, ¿no? Entre las predicciones, nuestras predicciones teóricas y los datos experimentales, ¿sí? Y bueno, recuerdo que cuando publicamos el otro paper, el otro artículo, discutí con Stefan y empezamos a analizar estas ideas. Oye, ¿y si entonces las interacciones entre proteínas en solución tienen esta forma y se pueden describir en términos de la física coloidal, y ya sabemos que los coloides satisfacen la ley extendida de estados correspondientes? Pues la pregunta es, ¿será que las proteínas también satisfacen la ley extendida de estados correspondientes? Bueno, ellos hicieron muchísimos experimentos, recolectamos muchísimos experimentos reportados por otros grupos de investigación, hicimos nuestros cálculos, y entonces vean, es increíble cómo todos los datos experimentales que fueron reportados o que habían sido reportados en la literatura para diferentes tipos de proteínas, donde se tenía conocimiento de la transición gas líquido de proteínas en solución, vean, caen exactamente en la misma curva maestra, y es la curva maestra donde nosotros reportamos que vale la ley extendida de estados correspondientes. ¿Ok? Y eso nos pareció impresionante, porque entonces podemos concluir que la ley extendida de estados correspondientes resulta ser una ruta para resolver el problema inverso en soluciones de proteínas. ¿Y cuál es el problema inverso? El problema inverso es determinar la interacción entre las proteínas en solución. ¿Ok? Porque esa interacción, si nosotros somos capaces de manipularla y de ajustarla, pues podemos cambiar completamente las propiedades termodinámicas de estos objetos en solución. Y entonces todo parecía bien, todo parecía muy bonito, ¿sí? Y como que esta idea empezó a causar bastante eco en muchos grupos de investigación. Para nuestra fortuna, hubo muchos otros grupos que empezaron a trabajar con proteínas mucho más complejas, ¿sí? Por ejemplo, no sé cómo se dice aquí, a lo mejor ustedes puedan ayudarme. Esta proteína que se llama la proteína gamma B, ¿sí? La verdad es que la desconozco, ¿sí? Pero me pareció interesante que el grupo liderado por Anna Stratner, ¿sí? en Escocia, ¿sí? Este grupo que es experto en las propiedades termodinámicas de proteínas, este grupo empezó a seguir fuertemente nuestro trabajo porque se dio cuenta, y ellos tienen toda la infraestructura para caracterizar las propiedades termodinámicas de las proteínas en solución, se dieron cuenta, ¿sí? y han confirmado durante los últimos años que muchas o la gran parte de las proteínas con las que están trabajando siguen la ley extendida de estados correspondientes tal cual nosotros lo propusimos. ¿Ok? Entonces parece ser una ruta alternativa para poder entender la estabilidad termodinámica de las proteínas, y pues para nosotros eso es fantástico, ¿no? Porque estamos viendo que de una descripción de la vaca esférica utilizando ciencia coloidal podemos entender la estabilidad de una solución de proteínas, ¿ok? Y eso seguramente para ustedes, para la gente que hace la biología, la química o la ingeniería de proteínas, pues es información bastante relevante, ¿ok? Y ya para terminar, un poco de algo más, nada más les quiero platicar también de la experiencia en el NIST. No nada más estamos o estuvimos trabajando con propiedades termodinámicas. En el NIST tienen lo que le llaman la técnica de spin echo, y con la técnica de spin echo pueden determinar propiedades dinámicas de proteínas en solución, y entonces tienen la resolución de la dinámica de estos objetos a una escala de tiempo de 10 a la menos 6 segundos. ¿Sí? Y lo interesante es que
Pues ustedes saben, las proteínas, aunque yo haya hecho la aproximación de la vaca esférica, las proteínas no son esféricas. ¿Sí? Las proteínas, como pueden ver, esta proteína que sintetizó el NIST para nada es un objeto esférico, ¿no? Es un objeto muchísimo más complicado. Hicieron los experimentos con las técnicas de spin echo con neutrones, determinaron la dinámica y descompusieron la dinámica de esa proteína, ¿sí? Relacionada con los grados de libertad internos. Es decir, que la proteína, como no es esférica, sí, sí vieron en el video cómo parecía que podía rotar, podía vibrar y tenía grados de libertad internos. Bueno, tuvimos la capacidad de desacoplar la contribución de esos grados de libertad a la dinámica del sistema haciendo simulación por computadora. Y entonces no sé si alcanzan a apreciar que del lado izquierdo, en el centro de la diapositiva, tenemos los datos de los experimentos que se parecen muchísimos a las simulaciones. Sí, se calcula lo que se llama la función de dispersión intermedia, que nos da información acerca de las propiedades dinámicas de las proteínas. Y aquí estamos hablando de no una proteína, aquí estamos hablando de muchísimas proteínas donde la concentración de proteínas afecta considerablemente la movilidad de estas en el medio. ¿Ok? Y bueno, más o menos extrajimos lo que se conoce como el coeficiente de difusión de tiempos cortos como función del ángulo de dispersión y vean cómo los datos experimentales, sí, perdón por la resolución de la figura, pero pues le pegan, o nosotros, nuestras simulaciones, le pegan muy bien a la dinámica reportada por el experimento. Y ojo, aquí sí son simulaciones de grano grueso, no son simulaciones asumiendo que la vaca es esférica, ¿sí? Aquí sí estamos asumiendo que la proteína pues tiene estos grados de libertad, de lo contrario pues no veríamos esta fenomenología, que es la contribución de esta capacidad que tiene la proteína de rotar, de vibrar, etcétera, ¿sí? A la dinámica del sistema. ¿Ok? Y bueno, muchas gracias y una disculpa por los inconvenientes de la conectividad. ¿Ok? No sé si tengan alguna pregunta o comentario. Gracias. O por cuestiones ya de tiempo, nos vamos a la siguiente charla. Bueno, yo digo que en las simulaciones siempre lo que tenemos son como las leyes de la física clásica. Es correcto. Y entonces tenemos cierta limitación que determinar la posición exacta de Sí. ¿Hay algún esfuerzo por usted conozca en simulaciones, pero que ya o sea, la cuántica como tal? Y las limitaciones es que, por ejemplo, se aproximen, ¿no?, a la ecuación de Schrödinger, claro, hacer cálculos más precisos que bueno, podría entrar aquí lo que es la teoría de la velocidad, esas aproximaciones que también sí. estás al vacío y todo. Sí. Pero ¿hay algún esfuerzo para ya poder acercarnos más a simulaciones ya a nivel cuántico, pero sin las limitaciones de la temperatura y de las funciones? Aquí ya podamos poder incluir variables macroscópicas como temperatura, volumen, claro, número de moléculas, función, para poder realmente ya aproximarnos un poco más. Siempre ha sido esa separación de las variables macroscópicas como temperatura, presión, volumen, y las microscópicas, ¿no?, que son las que tenemos las interacciones a nivel ácido. Claro. Entonces, ¿hay algún esfuerzo ya que ya esté empezando a convertir? Porque siempre lo tratan por separado, ¿no? Toda la parte clásica y toda la parte cuántica. Pero no sé si ya hay algo tratando de... Claro. Mira, nosotros hicimos puras simulaciones clásicas.
Sí, lo que yo conozco es justo lo que tú acabas de mencionar, estas simulaciones híbridas, donde tienes que las propiedades cuánticas las puedes determinar utilizando, por ejemplo, funcionales de la densidad, y después utilizas esa información para meterla, digamos, en una descripción un poquito más semiclásica, ¿sí? Y de ahí haces simulaciones generales. ¿Okay? Lo cierto es que si tú quieres meterle toda, ahora sí, meterle toda la carne al asador, desde los grados de libertad cuánticos hasta tener, ¿sí?, soluciones de proteínas, más de una proteína, ahorita es técnicamente imposible. Es imposible. No lo podemos hacer, no con las computadoras, y a lo mejor ni siquiera tiene mucho sentido, ¿no? No va a tener mucho sentido porque en realidad lo que queremos es que haya muchísimas proteínas. En solución, a nivel de una proteína puede ser factible, pero ya en solución, ¿sí?, donde, como tú bien dices, tienes condiciones termodinámicas muy específicas de densidad, de temperatura y de presión, va a ser básicamente imposible, ¿no?, técnicamente hablando.